Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos un nuevo diálogo Comanche acá en esta preciosa mañana de jueves. Y hoy tenemos un diálogo Comanche muy especial, estamos muy contentos. Empezó la Feria del Libro en Montevideo, empezó el día martes, estuvimos con Ida Vitale, que es una autora fantástica, ganadora del premio Cervantes, y usamos ese premio Cervantes que se da en nuestra queridísima segunda o primera patria, según de dónde hayamos nacido cada uno de nosotros, para tener la enorme fortuna de conectarnos con aquellos lugares y en particular con no, iba a decir el líder, que es una cosa que ya no se usa, qué horrible, integrante, y ya no va a contar qué otros roles tiene, de una banda que descubrimos hace poquito gracias al amigo Isra, que nos fascinó, que dijimos, esto tenemos que traerlo para acá, para Montevideo, porque esto va a reventar todo Montevideo, que es la banda Marsella, y tenemos a Germán. Germán, me acabas de decir tu apellido y ya me... Germán Germán Dobarco, Dobarcos, sí, Dobarco, un apellido especial, yo sabía. eso es. ¿Cómo andas, Germán? Pues muy bien, un placer estar aquí contigo, Joaquín, y mil gracias por haberme invitado. No, un gustazo y sobreviviendo a este océano que tanto nos junta y tanto nos separa, y a esta diferencia Efectivamente, que hace lo sí. mismo. Este, eh, Marsella es una banda que desde el primer momento que la escuchaste tiene algo como hipnótico. Tiene esas cosas que tiene la música que son fantásticas, que es, además de transmitirte un montón de cosas, hacerte viajar en el tiempo, que pocas bandas te proponen eso, ¿no? Porque para bailar es fantástica, es una música divertida, está buenísima como música en sí, pero aparte te traslada a los 80. ¿Es a propósito eso o de dónde viene la propuesta? Bueno, yo creo que es un poco de todo, ¿no? O sea, es un poco a propósito, pero al final a mí siempre me ha gustado mucho la música de aquella época, quizás un poco por lo que he ido escuchando de mis padres y de mi hermano y tal. Y yo creo que eso de manera involuntaria al final se ha metido dentro de la manera en la que componemos las canciones y por eso tenemos como ese viaje, como tú bien dices, hacia los 80. Entonces, fue intencionado porque nos gusta mucho esa época, pero es verdad que yo creo que al final es como lo natural que nos sale por haber escuchado tanta música de aquella época. Claro, me gusta mucho la definición es como indie, que hay toda una gran explosión, hace muchos años viene una explosión del indie en España, pero claro, ustedes es indie, pero no es del indie que estamos acostumbrados, de las guitarritas y por ahí Sí, eh, el centro en las letras, sino capaz que en el centro en el baile, no sé, en lo rítmico capaz, ¿no? sí, es así que es verdad que, bueno, a ver, yo siempre he sido un gran defensor del pop, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la música pop ha tenido una época en la que estaba como un poco mal vista, ¿no? Quizás esos años de los 2000 o un poco, sí, como por ahí, que era la época pues de las boy bands o todo ese estilo del pop, tenía como una especie de carga negativa, ¿no? Y yo creo que a raíz del indie, eso como que se ha suavizado. Entonces yo creo que Marsella al final sí que es un grupo indie en el sentido de que nuestro pop no se parece al de aquella época, sino que se parece igual a lo que ha traído ahora mismo el indie. Lo que pasa es que yo al final siempre lo digo, por muy indies que queramos ser o no, yo creo que nuestra música es totalmente pop. Y siempre quisimos subir, además de esos sonidos yo creo que ya un poco manidos de guitarra, batería, bajo y voz. Y por eso hay tanta tecla, tanto sintetizador y tanto ramalazo, digamos, hacia el pasado, hacia los 80. Claro, en realidad viste que lo de indie viene como por lo de independiente, tendría que venir de ahí. Lo que pasa que yo creo que se aprovechó y se como que se encasilló también en una Sí, música que se puso muy de moda, que fue muy reconocida, capaz que viene por eso. En la corta historia de la banda, sí, estuvieron más en pandemia que en escenario, ¿no? Fue- efectivamente. Contame cómo fue un poco ese proceso, o sea, me imagino preparando, componiendo, ensayando, y cuando salen, les vino el hachazo, ¿cómo Se fue? cierra todo. A ver, es verdad que nosotros tuvimos suerte porque el primer single que nosotros sacamos salió a principios del 2019 y toda la gestación del lanzamiento del disco fue desde, creo que como enero, febrero de 2019 hasta septiembre, octubre, que es cuando salió el disco completo. Por eso Y tienen entonces, tanto, por entonces eso tienen tanto hito importante. Yo miraba un poco la historia de ustedes y claro, se presentaron en un montón de lugares súper importantes, pero como en muy cortito tiempo, ¿no?
Sí, 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 fue un poco una pena. Pero sí que es verdad que por lo menos ese año, porque claro, la pandemia se instaura ya de manera oficial, por así decirlo, como en marzo, yo creo que fue del año siguiente. Entonces, tuvimos como casi un pequeño año, año y poco, en el que, bueno, fuimos poco a poco haciendo más conciertos, sacando las canciones, sacando el disco completo, nos dio tiempo a presentarlo en Madrid. Entonces, creemos que, además, el mundo actualmente es como todo dura muy poco, todo es ultra efímero, ¿no? Entonces, la salida del disco que es en octubre, parece que ya en marzo es como que ya el disco ya ha pasado, Sí, claro, ya hay que claro, que sacar lo más tienen, cosas, sí, sí, ¿no? sí. Entonces, yo creo que ni tan mal, o sea, tuvimos suerte porque yo sí que tengo amigas, bandas que sacaron el proyecto suyo, pues como en febrero de 2020, y eso sí que fue mortal, porque llegó el momento justo de cerrar todo. Claro. Contame un poco cómo está integrada Marsella. Pues hemos ido cambiando mucho porque la banda, entre comillas, la empezamos Nacho y yo, que veníamos de otro proyecto musical y decidimos los dos como un poco comandar el proyecto y por eso al principio las fotos estábamos única y exclusivamente él y yo, aunque luego a la hora de tocar éramos cuatro siempre en un escenario y luego poco a poco pues se fue metiendo más gente en el proyecto, Nacho acabó saliendo después de la pandemia del proyecto y ahora estamos actualmente cuatro personas que somos pues, Álvaro, que está en la guitarra, que siempre ha estado desde el principio, Kat, que es Cristina, está en la batería, está con nosotros desde hace poquito tiempo, y luego Javi, pues que está en el bajo, pues yo creo que ya llevará por unos años con nosotros, y estamos ahora mismo a cuatro actualmente. Claro. A mí hay historia que me fascina siempre es la gestación de los nombres de las bandas. Yo quiero escribir un libro de eso. ¿De dónde salen los nombres de las bandas? ¿Por qué Marsella se llama Marsella? Pues porque yo tenía en mi cabeza, estaba obsesionado con que quería ponerle un nombre femenino a la banda, ¿no? No sé si lo he llegado a hacer porque, bueno, Marsella termina en na, pero no está muy claro si es femenino o no. Pero bueno, más o menos he cumplido ahí. Y Ahí va. cuando fuimos a grabar la primera canción, la maqueta de la primera canción, el primer single de 5, 6 y 16, fuimos a Barcelona a grabarlo al estudio de un buen amigo mío y la noche anterior estuvimos en un bar tomando algo, festejando un poco, íbamos a grabar la canción, tal y demás, y entre copa y copa pues empezamos con la tontería de, ay, ¿cómo vamos a poner el nombre de la canción del grupo? Y el bar en el que estábamos era el bar Marsella, que yo no lo sabía. Y entonces empezó la tontería de hay que llamar a la banda Marsella o tal, ya un poco en honor al bar. Y es verdad que yo lo escuché y dije, a mí me gusta, digo, creo que cumple el propósito de que sea un nombre femenino, es un nombre guay y bueno, pues tiene una historia aquí detrás que al final siempre es un poco importante y se quedó con Marsella gracias a este bar al cual desgraciadamente no hemos vuelto porque estamos en Madrid y no hemos vuelto, pero bueno, volveremos en algún momento. Qué lindo el día que alguien vaya al bar Marsella y sepa esto. La foto, ustedes ahí pues. Efectivamente, sí, Eh, Contame un eso poco. estaría muy bien. Sí, ustedes ya los agarró la época ya no era la concepción de álbumes, sino el hecho de ir soltando canciones, ¿no? Ya los agarró de primera, digamos, ese concepto. Aún así, ¿ustedes componen de esa forma o en todo momento tenían un álbum, tenían preparado un álbum? ¿Cómo fue este proceso? Pues en ese primer disco ya estábamos un poco integrados en esa especie como de lanzamiento por singles, ¿no? Que está tan vigente actualmente, ¿no? Aunque aún así es verdad que nosotros compusimos 5 canciones. Es verdad que las 5 canciones no formaban parte de un todo, por así decirlo, ¿no? O sea, nacieron como de una en una y no estaban enganchadas en nada. Y iba a haber sido nuestro primer EP de 5 canciones y el manager que teníamos actualmente en ese momento nos dijo, oye, tenéis que hacer un largo, tenéis que sacar un LP. Y porque al final de cara a los festivales y de Claro, cara a los periodistas, a no sé qué, como que tiene más fuerza sacar un largo, ¿no? Entonces volvimos otra vez a encerrarnos para componer canciones, salían otras 5 más que grabamos y bueno, creo que fueron 9 en total. Y con eso conformamos el disco y sacamos 4 primeros singles y luego las 5 restantes, de golpe ya con el álbum. Que encima nos dimos cuenta de que no hay que hacer eso, porque efectivamente, como tú bien has dicho, Joaquín, ya vivimos en una época en la que o sacas single a single o la gente no le da tiempo a escuchar tu disco entero, yo creo. claro, porque aparte viste que cambió hasta la forma de consumo, ¿no? Yo el otro día un Mm, amigo ya de mi generación, ya cincuentón también, él me decía, pero viste que igual dice, el ser humano es caprichoso porque nosotros hablamos mucho de los LP, defendemos los álbumes y todo,
pero confesá que aún escuchando un vinilo más de una vez, saltás con la púa de canción en canción. Digo, de ahí nacen los DJs, me dice él. Y yo creo, yo me dejó pensando, porque yo después me recordé a mí mismo con un cassette virgen de aquello, ¿no? De los TDK Sí, horribles, grabando en la radio las canciones que a uno le gustan, en definitiva conformando lo que ahora se conoce como una playlist, de forma sí, más rudimentaria, más molesta, pero hacíamos lo mismo. En realidad yo creo que siempre saltamos de canción en canción. sí. Sí, yo creo que al final es natural y es verdad que quizás antes no había tantos impactos porque Internet no estaba tan desarrollado y entonces como que al final comprarte un disco tenías que ir a la tienda a comprártelo, dejarte el dinero. Claro, O sea, había un proceso que igual ya no existe. Ahora es como, ya, la canción ya está, pues venga, Spotify, pum, claro, gratis, al momento, tal. exactamente. Eso ha cambiado, sí. De todas formas, ¿cómo se llevan ustedes? Me imagino que al ser una música tan bailable, me parece que igual la fuerte de ustedes va a estar en los directos siempre, ¿no? Me parece a mí. Contame un poco eso, qué ha pasado en los Sí, directos o qué perspectiva tienen con eso? sí, sí que es verdad que al final la gente nos lo ha dicho, ¿no? Que al final Marsella estaba pensada como una banda como más en la que sacábamos toda la artillería pesada, digamos, en los directos. Y es verdad que pues estamos empezando y los pocos festivales que hemos podido ir, pues al final la gente nos lo dice, ¿no? La gente que nos lo ve de público, en plan de, oye, en directo es muy guay, normalmente la banda la conocen porque nos ven en directo y luego ya se van a escucharnos Claro, que al revés. Entonces es que es una parte como bastante guay. Nosotros también pensamos que era lo que había que hacer, ¿no? O sea, Marsella al final decidimos incluso que tuviéramos un uniforme con el que salir a tocar para ser reconocibles. Yo, por ejemplo, cuando compongo las canciones las compongo entre piano y la guitarra, pero cuando salgo al escenario yo no toco nada porque creo que la figura de frontman, que hay alguien ahí alentando a la gente y claro. saltando, tirándose al suelo y tal y demás, hace mucho en un directo. O sea, que sí que es verdad que hemos estado un poco pensados apuntando en esa dirección hacia los directos. Claro. Yo te iba a preguntar eso porque me ha quedado colgando si había entendido tu rol dentro de, digamos, el frontman sería, además con sos componés las canciones, digamos, sos como, Sí. digamos, Marsella es casi como viene de tu cabeza, entonces. Sí, sí, la verdad es que últimamente sí, o sea, prácticamente todo lo compongo yo y luego yo soy el frontman de la banda que lo defiende en el escenario junto con el resto de mis compañeros, pero sí, digamos que un poco Claro. la cabeza visible al final, pues acabo siendo yo por ser el vocalista, ¿eh? No por Sí, otra sí, cosa. pasa siempre, claro. Contame un poco a la hora yo siempre tuve como la teoría, y no sé si es cierta, de que la música es demasiado bailable, pero el tema de la letra, todo el mundo piensa que es simple, y yo creo que es muy complicado, porque una letra que diga demasiadas cosas te distrae, uno puede estar bailando ahí, o por lo menos yo, ¿no? Viste que es verdad que dicen que los hombres pueden pensar solo. Yo, si me pongo a pensar y bailo, me caigo al piso, o sea, o pienso o bailo. Como que la letra, pero es medio lógico, ¿no? La letra no, es muy difícil al final generar una letra que sea interesante, pero que te permita a la vez bailar y divertirte. Yo creo que es un desafío ahí. ¿Cómo llevas con Sí, sí, es verdad que como con la parte de las letras siempre quisimos hacer un poco de contraposición, ¿no? Yo siempre explico que al final a mí las canciones que me vienen suelen ser como canciones alegres, como muy enérgicas y como muy épicas, porque es un poco lo que yo al final me sale. Y intento luego contrarrestar, intento que la letra luego sea un poco más oscura, o sea, un poco más triste y tal, y exista como esa dualidad entre la canción que está muy arriba y la letra que igual sí como que te arrastra un poco para abajo, ¿no? Claro. Yo tampoco me he considerado nunca un gran letrista, o sea, creo que yo intento las letras darle 100 millones de vueltas, pero no me considero que sea un gran letrista como mucha otra gente que está dentro de la industria de la música, pero creo que aún así hemos intentado reflejar sentimientos y cosas reales que a la gente le pasen y que a nosotros nos han pasado y que no estemos hablando de nimiedades, ¿no? O sea, que sí que haya un contexto detrás de la canción, aunque la canción te invita a bailar, pero por lo menos la letra sí que te diga, oye, que además también aquí hay algo de trasfondo. Claro, está buenísimo. Contame un poco qué se viene para Marsella, cuál es la hoja de ruta que tienen ahí El, fu- trazada. el futuro de Marsella. Pues actualmente estamos lanzando un EP que terminamos de lanzarlo en enero, en el cual estamos sacando single a single, que básicamente son hemos vuelto a revisitar los 5 singles del primer disco y les hemos dado un lavado de cara totalmente, sobre todo a nivel sonoro, para que sean como todavía mucho más ochenteros, tengan ese rollo un poco de synthwave, que era un poco el camino sonoro hacia el que queremos virar y entre las cuales se incluye la canción de Ya no es igual,
que ha sido un experimento curioso que hemos querido hacer, porque al final es una versión en español de una canción de Harry Styles, que evidentemente es en inglés. Y Claro. después de ese EP que sacamos de versiones revisitadas, a las cuales hemos llamado reworks, creemos, a ver si lo conseguimos ya, porque estamos en paralelo terminando de grabar el segundo disco, pues que ya llegue ese segundo disco y poder ya ir saltando canción a canción y canciones nuevas, porque es un poco nuestra nueva idea, y que el ambiente sonoro sea ya lo que buscamos, que esté ya todavía mucho más llevado hacia los sintetizadores, hacia ese mundo 80, porque quizás en el primer disco todavía hay como, las guitarras tienen mucha presencia, todavía hay como, hay mucho más rock en el primer disco que en el segundo disco, que igual es mucho más synth pop. Genial. Germán, incluimos dentro de esa hoja de ruta el objetivo de traerlos a Montevideo y ir a una... Encantados. Tenemos una ciudad lateral ahí chiquita acá que se llama Buenos Aires, que capaz que también puedes visitarla. Si tienes un ratolí, un pueblo cercano. Pero la idea es que vengan a Montevideo acá, que somos nada más que 1,5 millones de personas, pero ocupamos mucho espacio. Está muy bien eso, está muy bien. No, no, de verdad ojalá podamos disfrutar de esos vivos pronto. Por lo pronto damos el primer paso, que es hacer que la gente los conozca acá en esta radio. Y nos vamos a despedir porque se nos fue el tiempo volando, pero nos vamos a despedir escuchando, hablame de este tema que vamos a escuchar. Ya no es igual, me dijiste. Ya no es igual, ya no es igual. Pues eso ha sido un experimento. Decidimos que queríamos hacer una versión de una canción un poco especial y siempre escuchábamos esa canción de Harry Styles y a mí me encanta esa canción, me parece maravillosa. La canción original es As It Was y cuando la escuchábamos en los bares era Lo tuve que como, salir a buscar cuando me dijeron que era una versión, lo tuve que salir a buscar porque tenía, aparte se me pegó más esta que digo, claro, porque tenés encima la conexión con la letra, ¿no? Entonces como que se te pega claro. más fácil, digamos. Sí, cuando hicimos la versión dijimos, esta canción como que en los bares no llega a tener tanta pegada como querríamos para bailarla a tope. Y dijimos, pues vamos a intentar hacer la versión y encima traerla al español. Y ha sido pues un experimento del cual estamos muy contentos porque la presentamos además en Madrid en un escenario en el Orgullo Gay de este año y la recepción fue muy guay, fue muy buena y Ah, esperamos que lo siga siendo. genial. Germán, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y estamos, por Un supuesto, placer. nos vamos escuchando entonces, ya no es igual, del grupo Marsella.